buenos días, alegría. ¿Cómo Muy, están hoy? muy buenos días, ¿cómo está usted, Flor? ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿cómo estás, Guido? Hola, Flor, buenos días, Partenógenes, muy bien, gracias. Hoy es lunes 5 de octubre del año 2020, año de la pandemia. Este año debemos borrarlo, tú sabes. Este asunto... No, hombre, no. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer con este año? Yo no voy a cumplir años este año. Mejor no lo restamos, ¿no te parece? Parte de las experiencias de la vida que nos ha tocado a esta Eso es lo que generación. dice mucha gente. Mejor restemos este año No, al hombre, resto de la vida. y que después le vas a contar a tus hijos. ¿Pero qué? Si ellos están viviendo... ellos Parte están de la viviendo esta experiencia, realidad. Tenógenes. A nuestros padres y abuelos les tocó vivir, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, a nuestros padres la Segunda. A nosotros nos tocó un periodo de relativa paz en el mundo, por lo menos en Occidente. En Panamá tuvimos la invasión en 1989, pero ahora la pandemia afectó a todo el planeta. Es una realidad y es parte de la experiencia de vida que siempre hay que tener y verle el lado positivo en medio de todo lo malo, de las muertes, de las restricciones que se han establecido para tratar de controlar que no se colapsen los sistemas de salud en diferentes partes del mundo. Mire usted. Y nos ha enseñado a valorar ciertas cosas que a lo mejor teníamos como cuestiones secundarias, y nos hemos dado cuenta y nos hemos percatado de lo importante que realmente son las cosas que tienen importancia y lo realmente superficiales que son algunas a las que les dábamos importancia. Hablando de eso mismo, casualmente, mire lo que está pasando en Costa Rica. Creo que la situación de Costa Rica hay que verla de una forma muy especial. Históricamente llamada la Suiza de Centroamérica. Costa Rica no es dada a este tipo de manifestaciones. La semana pasada, bueno, desde el jueves aproximadamente, sábado y domingo incluido, hubo manifestaciones al tal punto que no sé si se enteraron que el fin de semana circuló la especie que el presidente de Costa Rica se había asilado en Panamá. O sea, cosa que era falsa, pero dejaba entrever esa ruptura entre gobierno y ciudadanos costarricenses que exigen que ahora que están en tiempo de pandemia, y eso que Costa Rica supuestamente no tenía los números o no estaba tan afectada en términos reales por la pandemia, pero la realidad es clara. Eso ha afectado directamente a la economía costarricense, que a la vez también provocó decisiones gubernamentales que no fueron bien vistas por la ciudadanía, entre ellas el aumento de impuestos. ¿Qué va a pasar en Costa Rica? No sé, porque el presidente, ante la situación generada, ante las protestas, optó por llamar a un diálogo. Un diálogo que va a tener, lógicamente, que tomar en cuenta a la ciudadanía, pero a la vez también va a tener que llegar a tomar decisiones claves para el futuro de la economía de ese país. Muy golpeada, producto de la crisis del COVID, producto de la crisis del turismo mundial. Recordemos que Costa Rica vive del turismo y lo que estamos viendo ahora mismo en la frontera con Costa Rica es una situación inédita. Normalmente o Son históricamente pasaba a la inversa. Manifestación de ciudadanos que exigen ¿qué? Exigen más rendición de cuentas, mejor uso de fondos. No sé si vieron inclusive la posición ciudadana de la policía costarricense, que en un comunicado el jefe de la policía costarricense llamó al orden tanto al gobierno como a la ciudadanía y decía en ese comunicado específicamente que él leyó que ellos como representantes del orden público no podían seguir reprimiendo a la ciudadanía por algo que la ciudadanía tenía razón. Después de ese comunicado ya entonces las cosas cambiaron a nivel del propio gobierno, que llevó entonces a un diálogo para evitar la decisión de tener que subir impuestos, que era lo que más estaba provocando ese roce en Costa Rica. Pero las peticiones son las mismas, Flor. Las peticiones son las mismas que hoy en día se piden y que están pidiendo en muchos países a nivel de la región. Así que por eso hay que ver las cosas que están pasando en Costa Rica de una forma muy profunda y muy clara, porque quizás es el segundo paso en medio de esta gran crisis que nos está afectando en Panamá y al mundo entero, como bien usted señala, Guido. Sí, la situación en Costa Rica básicamente se da, al igual que se ha dado en otros puntos del mundo, porque la pandemia ha venido a ser una especie de, digámoslo así, combustible que está ahí, ha dejado una sensación de malestar en muchas personas de la población.
Y esas personas manifiestan su disconformidad cuando ven que el sacrificio que está haciendo gran parte de la población no es compartido por quienes gobiernan. Eso es básicamente lo que desató las protestas en Costa Rica. Cuando uno ve la lista de beneficios y de privilegios y de pensiones vitalicias y de bonos extraordinarios y todas estas cosas que tienen los políticos en Costa Rica versus falta de rendición de cuentas, y cuando se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que incluye subir impuestos, esa chispa enciende el campo que ya estaba listo para explotar. Entonces, mirémonos en ese espejo. Si bien son dos realidades totalmente distintas, nosotros en Panamá, a Dios gracias, tenemos fuentes de ingresos que no tienen que ver necesariamente con el turismo, aunque el turismo es una fuente importantísima. Tenemos otras alternativas, como el Canal de Panamá, valga decirlo, el mayor recurso o el recurso que más explota nuestra posición geográfica estratégica. Sin embargo, en materia de despilfarro, no estamos tan lejos de Costa Rica. Entonces, en materia de despilfarro y rendición de cuentas, si bien aquí se han hecho inversiones valiosas y necesarias en las últimas décadas, tales como las líneas 1 y 2 del metro, la ampliación de Tocumen, etcétera, ampliación de autopistas, carreteras, qué sé yo, que se necesitan, también es cierto que ha habido sobreprecios en esas contrataciones, sobreprecios confesados, además por los contratistas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y saber calcular y medir las consecuencias de cualquier acción que se pretenda para hacerle frente a la crisis económica fiscal que ha producido la pandemia. Yo creo que sí. Y ahora, dadas las características y las circunstancias, estamos viendo la realidad también de nuestras finanzas, Flor. Y usted mencionaba el Canal de Panamá. Sí, el Canal de Panamá, bueno, el año pasado creo que nos dejó 1.700 millones. El tema es que tenemos 1.500 de subsidios. Y esa decisión de los subsidios es una decisión muy delicada, que inclusive puede provocar intranquilidad social dependiendo del momento. Son decisiones impopulares. La decisión inclusive de la Caja de Seguro Social, que toma del presupuesto prestado, yo creo que este año vamos a estar como por 800 millones, más o menos, o quizás más, 900 millones. Entonces, esos números que vemos que son miles o cientos de millones de dólares, suenan sencillos de escribirlos, pero a la hora de ponerlos sobre la mesa, definitivamente que causarían un gran hueco y mucha inestabilidad social. Y son esas decisiones económicas las que deben tomarse con mucha precaución. Más allá de una subida o una bajada en impuestos, en el caso panameño, nosotros estamos viendo un año en donde las recaudaciones de esos impuestos van a estar quizás en el número más bajo, no de los últimos 10, quizás de los últimos 30 años de la historia del país. Ya de por sí veníamos con una desaceleración en la recaudación de impuestos y esto pues ha hecho que estemos todavía peor en esas circunstancias. Por el momento, el Estado ha podido navegar, ha podido colocar bonos, ha podido conseguir dinero para poder tapar muchos de esos huecos. ¿En cuánto tiempo más se reactiva la economía? ¿En cuánto tiempo más podemos encontrar una solución a estos problemas económicos? Es el gran reto que tenemos por delante, que tiene por delante el gobierno y en la cual creo que deben participar todos los sectores. No solamente es un tema de gobierno, es un tema político, de gobierno y de sociedad civil, para evitar escenarios como el de Costa Rica, como el que vivió Colombia hace poco, que no era económico, sino tenía unas repercusiones también de abusos, pero es la chispa que puede encender esto por algún lugar, por cualquier lado, y eso es lo peligroso de este tipo de crisis. Flor, Guido. Panamá es un pueblo muy noble, lo demuestra a diario, pero creo que la paciencia tiene su límite. Y Flor y Atenógenes, no tiene sentido someter a la población a un estrés innecesario, como ha ocurrido en Costa Rica este fin de semana y los últimos días de la semana anterior, con policías apedrados de manera inmisericordia. Eso es terrible desde cualquier punto de vista. Para después llamar a un diálogo. O sea, se pueden hacer las cosas al derecho. Primero llamar al diálogo, ver la problemática, como bien plantea Atenógenes. Eso ya está planteado en Panamá. Para salir de esta crisis que ha provocado la pandemia, vamos a necesitar sentarnos en la mesa todos los sectores, todos los actores sociales con el gobierno para definir la ruta a seguir. Eso es elemental. En cualquier organización eso
es obligante, mucho más en una organización nacional como es la República de Panamá. Bueno, pero a unos cuantos metros de esa frontera con Costa Rica estuvo el jueves el presidente de la República, lo vieron y estaba muy tranquilo. Se disfrazó inclusive de un norteamericano de Texas para visitar al alcalde de Isla Colón para tratar de entender la realidad del corregimiento El Cauchero. ¿Cuál es el tema detrás del corregimiento El Cauchero? Flor Guido, es que el corregimiento El Cauchero fue uno de los que se opuso a la creación de 11 corregimientos en Bocas del Toro. ¿Por qué? Porque los segrega, porque los elimina como corregimientos. Este es un corregimiento muy beligerante, parece, en Bocas del Toro, y hizo que el presidente de la República se disfrazara y llegara de incógnito allá a Bocas del Toro. ¿Qué piensan ustedes acerca de esa visita del presidente? Me parece fuera de orden, fuera de lugar que el presidente se lance de actor ahora. O sea, a mí me pareció totalmente desafortunado eso y quizás voy a usar una palabra muy dura, pero es una gran payasada que el presidente fuera encubierto. ¿Qué piensa Guido? Yo me permito discrepar. A mí me pareció interesante la dinámica, exótica sin duda alguna, pero interesante. Y más interesante aún ver que las autoridades de ahí de Isla Colón, tanto la secretaria del alcalde como el alcalde, desconociendo que era el presidente, atendieron al supuesto inversionista de Texas de manera cordial, de manera decente. Yo creo que bueno, es una dinámica que el presidente ha ensayado para tratar de compenetrarse con la realidad. Ojalá esa visita le haya servido para percatarse de que es innecesaria la creación de nuevos corregimientos. Si esas realidades que él apuntaba en el video, de la distancia que tienen que recorrer los habitantes del Cauchero para hacer sus diligencias, fuera a cambiar con la creación de nuevos corregimientos, entonces sería magnífico, pero resulta ser que esa realidad no va a cambiar con la creación de nuevos corregimientos, de manera pues que ojalá esto le haya servido al presidente para que al momento de que tenga enfrente las leyes de creación de corregimientos tome la decisión correcta. El asunto es que parecía que estaba en campaña. Y yo creo que la campaña terminó hace mucho tiempo. Exactamente. Entonces... y además todo un chistecito y una cosa, o sea, este es un tema bien serio. A mí me parece que eso es un tema bien serio y yo creo que debe abordarlo de la misma manera. Él dijo que gobernar es un tema serio. Yo no veo a un presidente serio disfrazándote de empresario de Texas. Yo personalmente. Hay un detalle más y es que el que propone la idea del ampliar los corregimientos en Bocas es el presidente del Partido Revolucionario Democrático, el señor Benicio Robinson. ¿Qué ocurre? No le avisaron, y él mismo lo dice en el video, no le avisé ni a la gobernadora, ni al diputado, ni a nadie. Yo llegué de incógnito. Yo tomé la decisión de ir Lo que allá. sí me parece llamativo es que no le avisó a Benicio Robinson. Ahora, ¿será cierto que no le avisó al señor Benicio Robinson? No sé, pero si le hubiera avisado, le hubiera estado ahí pegado. Sí, o dejaron que corriera... Claro, es que también el alcalde que visitó es de Cambio Democrático, no es un alcalde del Partido Revolucionario Democrático, que por cierto, este alcalde de Cambio Democrático organizó una protesta hace unas semanas nada más, una protesta en contra de los corregimientos propuestos por el diputado Benicio Robinson. Es normal, es de Cambio Democrático, debiese ser normal que organizar este tipo de manifestaciones y protestas el alcalde si es un alcalde de Cambio Democrático, pero es con ese alcalde específicamente que se reúne, o por lo menos que aparece en el video, el presidente Cortizo. No sé si te llama la atención eso, ¿no? Lo que te llama la atención es que solo se ha reunido con ese alcalde. Me llama la atención que solo fue al corregimiento del Cauchero, o sea, porque fue en el corregimiento del Cauchero donde se dieron las protestas. Asumo yo que el corregimiento del Cauchero no quiere los corregimientos porque ese corregimiento se elimina. O sea, esa cuota de poder de Cambio Democrático, ojo, insisto, de Cambio Democrático, que no es del PRD, se elimina. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo con ese tema? Yo tengo mis dudas acerca de si realmente fue con el interés de conocer en el área la situación del corregimiento o de
identificar cuáles eran las nuevas cuotas de poder que iba a haber en Bocas del Toro, porque son 11 corregimientos nuevos. No sé, a mí me dio ansiedad esa reunión. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido una propuesta indecente ahí? Fue como rápido, se quitó la máscara bien rápido, para que sepa que soy yo. No, pero mucha gente lo dijo en redes, ¿ah? Me dio como ansiedad, me dio angustia. Por suerte fue rápido. Queda la gente con la duda. Y también la gente pidiendo que el presidente vaya a otras regiones, Guido. Ese hubiera sido un desenlace no creo que lo hubiéramos tenido. Buscado, pero no deseado, ¿no? No creo que lo pero evidentemente el alcalde, a mí me parece que obró con corrección. O sea, recibió a la persona y conversaron y no hubo ninguna propuesta indecente. O sea, yo no conozco a ese alcalde, he estado en Isla Colón y sé de las necesidades que tiene ese sector de la población de Bocas del Toro y que es además es un lugar paradisíaco, hermoso, tiene muchos problemas y ojalá esta visita del presidente de incógnito sirva para priorizar en los temas que se requiere priorizar. Independientemente de lo folclórico y exótico que resulte la dinámica, bueno, el presidente palpó la realidad como inversionista de Texas, que llega allá a hacer una propuesta de comprar un terreno y se regresa al Palacio de las Garzas con esa inquietud de ver la situación real que pasan esos habitantes. Emiliano Torres se llama el alcalde. Pero Guido, ¿tú por qué piensas que va a llegar clarito el presidente? O sea, ¿cuáles fueron las realidades que según tú él pudo ver allá? Bueno, experimentar en carne propia lo que le toma a tal como lo dice en el video, lo que le toma a un residente del corregimiento del Cauchero a hacer sus trámites en Isla Colón, que es donde tienen que hacerlo. Entonces, pero es que creando corregimientos nuevos no se resuelve el problema. Ese es el tema. El problema no se resuelve creando corregimientos nuevos. Entonces, ¿para qué crear corregimientos nuevos? Que sí tienen un enorme costo para el Estado, para el erario, en momentos de estrechez fiscal. Y ahí vimos que cuesta $317,000 al año cada corregimiento, del bolsillo de todos los contribuyentes, si no vas a resolverle el problema a la gente. Vas a resolver a lo mejor un problema político de la distribución del poder, de las cuotas de poder en el área. Pero eso no resuelve el problema de los pobladores. Y entonces yo creo que es válida la dinámica para percatarse. Ahora, sí, entiendo las críticas de que, oye, un presidente que se va a poner en esa payasada, ¿no? Bueno, tampoco era que estaba disfrazado, tenía la mascarilla, tenía una gorra y hablaba como tratando de hablar como con acento norteamericano. Bueno, ¿y eso qué es? Era un medio disfraz, digámoslo así. Bueno, pero al final del día mi pregunta es, ¿le sumó algo haber ido disfrazado? Yo voy a esperar la respuesta, ¿sabes cuándo? Porque es que... Con la sanción. Claro, si no la sanciona, creo entonces que dio resultado la visita al corregimiento del Cauchero, porque es que él la tiene en su escritorio, porque eso ya se pasó por tercer debate en la Asamblea, ¿o no? O sea, yo quiero saber, ¿ustedes qué piensan? ¿Que le sumó? Por eso digo que ojalá la experiencia le haya servido para percatarse de la necesidad o no de la creación de esos corregimientos. Guido, mi pregunta es, ¿tú crees que le sumó haber ido disfrazado? Bueno, no sé. Él tomó esa decisión y bueno, es una decisión que puede ser cuestionable o no, pero él la tomó y por algo la habría tomado. No es lo mismo que el presidente, que se avise que va a ir el presidente de la República, que no sé qué. Ya todos sabemos lo que pasa cuando el presidente en cualquier país avisa que va a ir, le tienen un escenario artificial prácticamente montado. Él tomó la decisión de ir ahí para ver la realidad. Entonces yo creo que desde ese punto de vista sí fue efectivo, vio la realidad. No, yo me refiero al disfraz, no a avisar o no. Pero bueno, ya... Pero si comienza a hacer de manera rutinaria, yo creo que sí vale la pena. El asunto es que porque el Cauchero, sí, como quiera ir. Pero si lo hace, pero si lo hizo específicamente por un tema político, porque es que fue al corregimiento del Cauchero. O sea, no es que fue a un corregimiento cualquiera, fue al corregimiento del Cauchero, un corregimiento que va a desaparecer con una propuesta de ley. O sea, ese es el objetivo por el cual llega como incógnito. O sea, en una provincia que es controlada por el presidente del partido de su gobierno. O sea, controlada entre comillas, diría yo, Atenógenes. Recordemos que al diputado Benicio Robinson no les fue fácil la reelección. De hecho, en Bocas del Toro ni siquiera el PRD triunfó en las elecciones presidenciales, triunfó el candidato de Cambio Democrático, Rómulo Rux.
Así que eso de controlada es entre comillas, un control político que ejerce coyunturalmente. Bueno, digamos. Ese control político lo llevó a poder lograr en la Asamblea una ley para crear 11 corregimientos. Y ese es el tema que está en debate y en discusión. Tenemos una pausa, pero tratándose de un alcalde de Cambio Democrático, me parecía oportuno conversar entonces con el presidente de Cambio Democrático, el señor Rómulo Rux, para que nos aclare acerca de esa visita. Porque es que deja en el aire muchas cosas que creo que serían bueno aclararlas. Después de la pausa con el señor Rómulo Rux de Cambio Democrático aquí, en Cuarto Poder. Lo que dice Flor es que el presidente no debe estar disfrazándose por allí para ir a ninguna provincia. Creo que ese es el fondo, ¿verdad, Flor? Creo que resta seriedad a la investidura de su cargo. Entonces, ¿por qué el presidente llega disfrazado a Bocas del Toro, que es territorio del presidente del partido político, a visitar a un alcalde de Cambio Democrático porque fue al corregimiento del Cauchero, porque fue a visitar al alcalde de Isla Colón? Tenemos al presidente del partido Cambio Democrático, el señor Rómulo Rux, casualmente en contacto con nosotros. Señor Rux, llama poderosamente la atención esa visita del presidente a Bocas. Uno, porque va disfrazado. Dos, porque visita a un alcalde, pero de su partido, de Cambio Democrático. ¿Qué piensa usted del disfraz y de la visita, de ambas cosas? Bueno, buenos días a todos. Primero tengo que decir que me pareció ridículo la forma en la que el presidente se apareció allá en Bocas, disfrazado supuestamente de un tejano que no podía hablar bien el español. A mí me parece que ese videíto que mandaron parece un video de campaña y no un video de un presidente de la República que tiene un país que está viviendo posiblemente su peor crisis en la historia y que tiene al pueblo panameño pasando hambre, que tiene a cientos de miles de panameños sin trabajo, sin ingresos, las empresas quebrando, los doctores y el cuerpo de salud sin equipo de protección, los equipos de trazabilidad todavía no funcionan como debe ser y el presidente se va a montar bicicleta y a pasear en lancha disfrazado, pretendiendo ser una persona de otro país. Todo esto, porque por lo menos para mí, para lograr desde el punto de vista político que el proyecto de ley que crea los corregimientos y que afecta al cauchero tenga quizás algo de aceptación en la población panameña, porque él arranca el video diciendo casi que para las personas del cauchero es muy difícil trasladarse a Bocas a hacer los trabajos y los trámites municipales. O sea, que fue casi que hacer lobby para un proyecto de ley que él ahora tiene que sancionar o que vetar. Pero, ojalá lo vete. Rómulo, esa sanción de esa ley mejoraría la situación de los caucheros que tienen que hacer trámites en Bocas andando 40 minutos en lancha. ¿Esa situación cambiaría? Te voy a explicar lo que está pasando allá, ¿ok? Porque desgraciadamente aquí la información no se conoce en su totalidad. El municipio de Bocas hoy en día incluye el corregimiento del Cauchero. ¿Okay? Ese corregimiento del Cauchero es el que al final define quién va a ser el alcalde de Isla Boca. ¿Está claro? Ese corregimiento es el que decide el alcalde. Y el alcalde es CD, porque ese corregimiento es CD. Vota CD y ha votado CD en las últimas elecciones. Pero ¿qué pasa? En ese proyecto no solamente se crean corregimientos. Lo que se está tratando de hacer en ese proyecto es agarrar el corregimiento del Cauchero y pasarlo al municipio de Almirante para que esas personas no puedan votar en el municipio en donde votan hoy en día, para que entonces el PRD pueda quedarse con esa alcaldía. Eso es todo lo que está pasando aquí. Ahora mismo en Bocas del Toro las 4 alcaldías las tiene Cambio Democrático. Y lo que ellos quieren es agarrar un corregimiento que es el que decide la elección en el municipio ese y sacarlo y llevárselo para otro municipio para que entonces ellos puedan ganar las elecciones a la alcaldía en el 2024. Y el presidente se monta en una bicicleta y en una lancha a ir a hacer el trabajo político. Politiquería pura.
en media pandemia. Eso es lo que estamos viendo. O sea, que el De presidente... creación o no de corregimiento es otro tema. O sea, que el presidente Esto está en comprendió campaña. Porque se quieren llevar el cauchero de Bocas para Almirante. Eso es todo. O sea, el presidente está en campaña, pero a favor de que de la propuesta de la creación de más corregimientos en Bocas. Todo parece indicar que sí. Todo parece indicar que él está usando el argumento de que hay que agarrarle el cauchero y sacarlo de Bocas y pasarlo para Almirante, porque entonces eso le facilita los trámites alcaldicios o municipales. Ese fue el argumento que él usó ayer. Ojalá yo me esté equivocando y ojalá el presidente entienda que este no es momento para estar haciendo politiquería, que este no es momento para estar montándose en un bote y andando en una bicicleta cuando el país se está derribando, cuando la economía está en el piso, cuando las empresas están quebrando, cuando no hay trabajo, cuando no hay plata para comer, cuando no hay plata, según él, para el bono solidario, para una mejor bolsa, ni siquiera para comprarle equipo a los trabajadores de la salud. No, pero para esto sí hay tiempo, a esto sí hay que dedicarle todo lo que sea necesario para poder pasar una ley o para poder buscar apoyo para una ley. Aquí ni siquiera se hizo, por lo menos de la información que yo manejo. En el corregimiento del Cauchero no se hizo consulta ciudadana, no se hizo una consulta pública. Y eso es un requisito para crear y para mover corregimientos de un distrito a otro. Yo entiendo. Me molesta que en plena pandemia, todavía sin un plan integral para reactivar la economía, el presidente esté haciendo este tipo de actividades y haciéndole favores a los otros caciques políticos de su partido. ¿Por qué ir disfrazado? Yo entiendo ir sin avisar, pero ¿por qué el disfraz? ¿En qué lo ayuda el disfraz? No entendí nada del disfraz. Yo no sé si él pretendía con el disfraz lograr algo que no logró y entonces quedó hablando normal con el alcalde. No entiendo cuál era el propósito del disfraz y del acento y eso. Él puede llegar a, si él no quería que los otros alcaldes, que los representantes, que los diputados supieran que él iba, él hubiera podido llegar directamente a hablar con el alcalde, sin que nadie supiera. Pero hacer ese show de verdad, que ahora mismo, en este momento, eso da pena. Eso da pena. No tenía ningún propósito real, ningún propósito que le iba a dar a él alguna herramienta adicional, supuestamente para lo que fue a hacer allá, que todavía no me queda claro. El presidente se va a ir hasta allá, hasta Cauchero, para averiguar qué es lo que está pasando, para ver si de verdad va a pasar el corregimiento del Cauchero de Bocas a Almirante. Eso no tiene ningún sentido. Ojalá el presidente fuera a hablar con todos los alcaldes del país, los 81 alcaldes del país, uno por uno, y le dedique tiempo de verdad, pero para ver qué es lo que está pasando en los municipios. ¿Cómo te puedo ayudar? Porque tú sabes que allá en Bocas del Toro, las 4 alcaldías son de Cambio Democrático, pero los representantes de corregimiento son PRD, en su gran mayoría en las 4 alcaldías. Y lo difícil que es para esos alcaldes hacer su trabajo con esos representantes de corregimiento del PRD. Ellos trancan a veces el trabajo de los alcaldes por razones políticas. El presidente siempre ha dicho, ay, si hay politiquería me avisan. Si ustedes creen que se está manejando esto políticamente, bueno, yo le estoy avisando. Y no solamente en Bocas, en todos los lugares en donde hay alcaldes o representantes de otros partidos que no son de gobierno, la cosa es más difícil. Bueno, y eso pasaba también cuando No era estaba tan fácil. el gobierno pasado y el antepasado y el tras antepasado. Eso siempre pasa. Lo reconozco. Aquí hay un clientelismo político partidista que se tiene que acabar. Yo no estoy diciendo que antes no se hacía. Yo lo que estoy diciendo es que en esta crisis, que nunca la habíamos vivido, es imperdonable que eso se haga. Yo recuerdo... Ahora mismo hay que echar el país para adelante. La política viene después. Ahora mismo hay que echar el país para adelante. Yo recuerdo que el presidente Cortizo los llamó a ustedes a una reunión, los partidos de oposición, hace unos meses, y dijo que se seguiría haciendo. ¿Eso ha seguido pasando? ¿Ha vuelto a pasar o no? No, no ha habido más reuniones. Esa reunión fue antes del 1 de julio. Acordamos que íbamos a hacer un diálogo nacional, supuestamente, para acordar una hoja de ruta para el país, no solamente para salir de esta crisis, sino para ver qué vamos a hacer a largo plazo. Después, el 1 de julio fue a la Asamblea y dijo que iba a iniciar el diálogo
en las próximas semanas o en los próximos meses. Y después sale diciendo que para noviembre. Es como si aquí no estuviera pasando nada. Es que aquí no hay sentido de urgencia. Aquí no está pasando nada. Rómulo, casualmente sobre eso nosotros hemos conversado anteriormente acá en Cuarto Poder, que el grave problema que tiene el gobierno es que no prioriza en los temas. Tú acabas de plantear el sentido de urgencia, por supuesto. Postergar un diálogo nacional para noviembre, cuando yo creo que desde julio deberían estar sentados todas las fuerzas vivas del país, políticas, cívicas, el gobierno, por supuesto, organizaciones de la sociedad civil, planteando el establecer una hoja de ruta para salir de la crisis en que nos ha sumergido la pandemia. La pandemia no es responsabilidad de nadie, es una cuestión que pasa cada cierto tiempo y va a seguir pasando, sin duda. Entonces, con miras a eso, tendríamos que tener ya definido por lo menos la fecha de reunión inicial de ese gran diálogo nacional en donde se debe establecer como prioridad las medidas para salir o para paliar la crisis, que no va a ser fácil, sin pensar en las elecciones del 2024. Ahí tiene que haber un desprendimiento. Y una de las cuestiones que deberían plantearse en eso es hacer una revolución en la manera de elegir a los representantes que se eligen. A los representantes me refiero a políticos que se eligen cada 5 años, alcaldes, representantes, diputados, etcétera, porque ahí es donde está fallando el sistema. El tener una sola elección general cada 5 años ya es un inconveniente desde mi punto de vista. Perfectamente se podrían dividir las elecciones. Perfectamente podría haber elecciones de medio término tanto en los corregimientos como en las diputaciones. De manera pues que la población tenga la oportunidad de acudir a las urnas a avalar un proceso político. Pero no, aquí es un cheque en blanco cada 5 años. Y a los 5 años, entonces, ¿qué ocurre? Que la gente se saca el clavo. Y entonces no se le da continuidad a los proyectos, no se le da continuidad a los temas, porque llega cada maestrito con su librito, quítate tú para ponerme yo. Yo estoy de acuerdo que ese diálogo debió haber iniciado mucho antes. Nosotros estamos ahora mismo viviendo una crisis y todos los días, literalmente, mueren panameños, se enferman panameños, pierden empleos, quiebran empresas. Esa es la realidad día a día. Y pretender que tú puedes agarrar en este momento una iniciativa de un diálogo y patearla para adelante 5 o 6 meses es ridículo y demuestra la falta de sentido de urgencia. Tienes toda la razón. Y yo concuerdo que en ese diálogo se tienen que tocar todos los temas. Esto no es un diálogo coyuntural para arreglar 3 o 4 cosas o para decir que estamos teniendo un diálogo y para que la gente se tranquilice. No, este debe ser un diálogo profundo, en donde no solo debemos estar los presidentes de partidos políticos, debe estar representada toda la sociedad civil. Y yo voy más allá. Y por eso quiero que el diálogo sea lo más rápido posible. Porque lo que nosotros acordemos ahí, debemos de llevarlo y elevarlo a reformas constitucionales antes del 2024. Yo aspiro a llegar al 2024 con una nueva constitución. Yo aspiro a que nosotros tengamos a partir del 2024 una real y verdadera separación de poderes y que se acabe este clientelismo político que ha dominado, hay que decirlo, la política panameña por tanto tiempo. Esto ya no es sostenible. La gente quiere un cambio real y un cambio profundo en la manera como se gobierna. Y estoy de acuerdo en que todos los temas deben estar en la mesa. Uno de los problemas más grandes que hay en este país es la falta de continuidad. Concuerdo con eso, siempre lo he dicho y lo dije durante mi campaña. Tenemos que tener temas y programas que son de Estado, que no pueden arrancar de cero cada 5 años. Si no, jamás vamos a salir adelante. Y un ejemplo de eso es la educación. Si cada 5 años viene un gobierno nuevo con un librito nuevo, nunca avanzaremos. Y dentro de cada gobierno hay diferentes ministros muchas veces en las carteras. Y esos ministros tienen un libro diferente al ministro anterior del mismo gobierno. Y hace el tema peor aún. Aquí no hay institucionalidad. Y eso es lo que nos tiene como estamos. Y no es sostenible. Por eso yo propongo que nos sentemos lo más rápido posible, acordemos qué queremos cambiar
y que adoptemos cambios constitucionales para apoyar esas iniciativas. Ahora, cambios constitucionales, ¿de qué forma y en cuánto tiempo y en medio de una crisis como la que estamos viviendo? Sí, yo creo que la crisis a veces hay que utilizarla como una oportunidad y yo creo que este es el momento para hacer los cambios constitucionales que haya que hacer. Muchas veces estos cambios crean incertidumbre que afectan la economía o pueden afectar la economía. Pero el estado de la economía ahora mismo está tan débil y tan golpeado que yo creo que es el momento de aprovechar estos años. Por un lado, por supuesto, seguir dando los incentivos económicos que hay que dar para garantizar que haya preservación de empleos, darle ese oxígeno que necesitan los pequeños empresarios, las empresas grandes, los trabajadores y simultáneamente hacer los cambios profundos institucionales que se requieren. Si es por vía de una constituyente o por vía de 2 asambleas, pero que se haga. Nosotros tenemos ya que sentarnos como panameños, ponernos de acuerdo y lograr que este país eche para adelante. Yo le he mandado a decir al presidente y se lo digo aquí, el legado que él debe dejar es un cambio constitucional. Ese debe ser su legado. Yo creo que lo que usted está planteando, el tema de una constituyente, definitivamente que sí nos llama la atención por el momento, por los tiempos, pero también hay que entender los métodos. La Constitución también establece la posibilidad de recoger firmas. Yo se lo preguntaba en el noticiero esta mañana. Salir a recoger firmas que representen un X porcentaje de la cantidad de la población resulta un método difícil para cualquier ciudadano común, pero sí obligaría inmediatamente a pensar en una constituyente en estos tiempos que pudiese cambiar la forma en que visualizamos la realidad política del país. Hay varias maneras, como tú mismo has dicho, de cambiar la Constitución. Ahora mismo nosotros, para mí, la prioridad es que inicie un diálogo y que nosotros podamos ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos para nuestro país. Eso va a requerir necesariamente cambios constitucionales. Y esos cambios constitucionales que nosotros acordemos tienen 2 maneras de llevarse adelante. Llevarse adelante por vía de las dos asambleas. Y si eso no es posible, entonces nosotros tenemos que buscar otros mecanismos. Y uno de esos, tú has mencionado la constituyente. Pero la constituyente, y lo he dicho antes, cuando fui candidato, la constituyente crea y agrega incertidumbre adicional de quiénes son los que se van a sentar ahí y qué es lo que va a salir de ese proceso de reforma constitucional. Lo ideal sería que nosotros pudiéramos sentarnos en una mesa, acordar qué es lo que queremos para nuestro país, para echarlo para adelante de una vez por todas y buscar el mecanismo que permita y que garantice que eso que se acordó en el diálogo sea lo que al final se apruebe. Pero hay que ver si podemos, si el gobierno tiene la capacidad, si nosotros como sociedad civil, como partido político, tenemos la capacidad de empujar esos cambios que acordemos en esa mesa. Esa es la manera más sana de hacerlo y que crea menos incertidumbre. Lo que yo he dicho es que si nosotros acordamos una hoja de ruta que no se puede llevar adelante porque está siendo obstaculizada por algunos partidos políticos o por el propio gobierno que no quiere caminar por esa ruta, tenemos que explorar otras opciones, ya sea por vía de firmas o por vía de un llamado constituyente, pero que al final del día nosotros tengamos la capacidad como país de tener una nueva constitución que nos permita echar adelante. Reitero, ojalá podamos llegar al 2024 con una nueva constitución. Ahora, antes de terminar, hay un punto que sí debiese hablarnos y es sobre el tema de las inscripciones en Cambio Democrático. Cambio Democrático, al igual que otros partidos, sale a inscribir adherentes de forma virtual. Paralelo también a que el expresidente de Cambio Democrático, principal jefe de Cambio Democrático, el señor Ricardo Martinelli, también está en la calle creando un nuevo partido político. ¿Qué piensa usted acerca de eso? ¿Cómo han evaluado en Cambio Democrático esa realidad? ¿O si los afecta o no los afecta a ustedes en los números de adherentes que quieren conseguir? Mira, nosotros como partido político nos enfocamos en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros estamos haciendo. Yo estoy recorriendo el país, yo te mencioné esta mañana, yo estuve este fin de semana como ejemplo
reunido con los 5 alcaldes de la provincia de Veraguas, también con los representantes de corregimiento de Cambio Democrático del distrito de Santiago. Tuve la oportunidad de estar en contacto con personas también en sus hogares y simultáneamente estamos llevando adelante planes de capacitaciones y, como tú dices, inscripciones. Las inscripciones que estamos haciendo ahora mismo son en las sedes del Tribunal Electoral en los diferentes puntos del país. Y son inscripciones que nacen naturalmente de líderes dirigentes que están pidiéndole al partido el apoyo para organizar personas que quieren inscribirse. Esto no es una inscripción masiva que el partido está organizando a nivel nacional, no. Estas son personas que quieren inscribirse, que han decidido que quieren formar parte del Cambio Democrático. Sí, simultáneamente hay otros partidos en formación, como tú has mencionado, y todos tienen derecho de hacerlo. El que quiera crear un partido nuevo, que crea que es lo que el país necesita o que tenga alguna visión diferente, que lo haga, que lo haga. Siempre van a haber personas que salten de un partido a otro. Nosotros estamos recibiendo independientes, miembros del Partido Panameñista, del Partido PRD. Eso es natural en la forma como se maneja la política en Panamá. Tú puedes ver las cifras de los partidos, cómo suben y bajan, sobre todo cuando están en gobierno, suben, después bajan. Al final del día lo que nosotros queremos es tener personas en el colectivo que crean en el proyecto, que crean en una manera diferente de hacer las cosas. Nosotros hemos venido renovando el partido poco a poco, estamos esperanzados y convencidos de que en el 2024 vamos a tener un partido fuerte, un partido organizado y un partido con una visión de hacer las cosas diferentes, porque este país, hay que decirlo, lo quiero reiterarlo, nosotros no aguantamos más la forma como se viene haciendo política. Esto no es sostenible. Bueno, muchas gracias al señor Rómulo Rux, presidente del Partido Cambio Democrático, aquí conversando en Cuarto Poder. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Gracias, Rómulo. Gracias. Continuamos aquí en Cuarto Poder, analizando la realidad del país y, bueno, lo que nos estamos enfrentando en este momento, Flor. Hay otro tema que me parece importante, Atenógenes, y es el audio que está circulando de Lorena Castillo regañando a sus hijos. Primero, a mí me han regañado hasta peor, pero lo que me parece delicado de esto es que es un audio que se filtra cuando en este país la máquina pinchadora sigue perdiendo. Ese es el punto. No el fondo, porque el fondo no es. El punto es, ok, ese audio ¿cómo surgió? ¿De qué forma surgió? O sea, esa máquina pinchadora todavía está en la calle. Bueno, no una, hay varias por ahí de gente pinchando. ¿Y con qué objetivo se pone a circular? O sea, así como le pasó a ella, le puede pasar a cualquiera. Todos nosotros estamos expuestos en este momento con esa máquina en la calle. Que nos tenían el pedigrí a todos. Exacto. Bueno. El tema ahora, es que me llamó la atención cuando escuché el audio. Me parece que no es un audio reciente. Es un audio viejo, que ya tiene viejo. Un par de años. Tiene 2 o 3 años, eso sí. Por lo que pude ver de la edad del hijo de los señores. Entiendo que ya esos 3 muchachos están estudiando universidad o college en Estados Unidos. De manera pues que creo que ese es un audio que no es de reciente data y que sin duda tiene que haber sido intervenida la comunicación usando la famosa máquina pinchadora perdida. Yo también opino lo mismo que Flor, bien regañado está. Ahí, ese es el rol que debe jugar una mamá, regañar a sus hijos adolescentes, llamarlos al orden. Yo, gracias a Dios, tuve una mamá que me regañó bastante en épocas en que no había tecnología para grabar eso. Y si se dieran a la luz pública, que me parece realmente grotesco y una intervención en la intimidad de una familia, verían que es normal. En cualquier familia medianamente responsable a los hijos se les regaña, porque los padres no son amigos de los hijos, son sus tutores, son quienes deben guiarlos. Que si bien se puede hacer con cierta cercanía, que antes no se acostumbraba, antes había un respeto reverencial de los hijos, incluso tratamiento de usted a los padres, eso no significa que sean amiguitos de compinche. Son padres y madres que tienen la obligación de guiar a sus hijos. Y ya sabemos lo que pasa cuando los hijos no son guiados por el buen camino. Ahí tenemos en Guatemala un par de hijos que están en una situación indeseable
gracias a que no recibieron seguramente la guía adecuada. Exactamente, ahí, ese era el punto, o sea, ahí es donde debemos que llegar. Realmente, por no hablarle a los hijos así, es que los hijos después toman otro camino. O los padres involucran a los hijos también en otras cosas que están malas. Por eso es que el fondo es una mamá regañando a sus hijos como debe ser. ¿Cómo se filtró ese audio? ¿De qué forma se filtró ese audio? ¿Con qué intención se filtró ese audio? Es lo que todavía a mí me sigue dando vueltas en la cabeza, porque manda muchos mensajes. El mensaje de que la máquina pinchadora está allá afuera. O también pudo haber sido alguien solamente para mortificar, pero yo más bien tiendo a pensar de que siguen haciendo diabluras con esa máquina pinchadora. Que no es una máquina como tal, es un software que anda dando vueltas por allí, pero que alguien se quedó con él, que no aparece todavía. Y algunos incluso me dicen que no hay uno solo, sino que hay varios y que todos estamos siendo expuestos a una violación a nuestra privacidad, Flor, porque de esa forma es que atacan. Y a mí me alegra mucho hablando acerca de eso, porque todo esto es parte de temas de acoso que estamos viviendo los panameños en redes, que ya sea de una forma directa o indirecta, terminan afectando directamente a muchas personas, Flor. Vimos el caso de Piqui Subieta y sí nos congratulamos mucho porque finalmente, bueno, se consigue una condena para un acosador, pero eso es un acosador visible. Hay que ir un paso más allá y tratar también estos temas de violaciones a la privacidad cuando se ponen a circular audios íntimos de discusiones y situaciones familiares. Cuando se ponen a circular este tipo de cosas se mandan varios mensajes intimidatorios por un lado y mensajes también que pueden terminar afectando la vida y las relaciones de muchas personas. Así es. 70 meses le dieron al acosador de Piqui Subieta. 70 meses. Yo creo que es una condena inédita por ahora, Guido, me parece. No hay ley de acoso, ¿no? No hay ley de acoso cibernético. Se utilizaron otros recursos para poder llamar al orden en este caso, ¿verdad? Sí, correcto. Ahí se utilizó el tema de la violencia de género, que sin duda alguna lo había ahí sí configurado y tipificado, y la conducta del acosador se asimilaba perfectamente a la conducta tipificada en el Código Penal. Otro tema que vamos a tener que dejar bajo la alfombra para conversarlo mañana porque se nos acabó el tiempo es el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Panameña en torno a la unión de parejas del mismo sexo, a la unión civil de parejas del mismo sexo. Y es interesante porque la conferencia por primera vez públicamente dice no oponerse a ese tipo de unión. Simplemente pide que se distinga entre esa unión y lo que es el matrimonio católico. Una salida semántica, pero creo que es interesante analizarla. Tienes tú toda la razón. Así terminamos entonces Cuarto Poder. Flor, Guido, de nuestra parte será hasta mañana aquí en Cuarto Poder. Gracias. Hasta mañana. Saludos.